¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Hoy día vamos a tratar con Raúl Sore en su análisis internacional de los días jueves lo que está ocurriendo en Corea del Sur, que es una cosa bastante atípica de lo que nosotros vemos en muchos países y que tiene que ver con una serie de provisiones y un montón de cosas que parecen muy, a ver cómo decirlo, muy remecedoras a una sociedad. Pero antes de ir a Corea del Sur, vamos a conversar con Raúl sobre, a ver, ¿cuál es tu punto de vista, Raúl, sobre lo que pasa en Francia? Un cambio de primer ministro y una situación muy, no sé si es que podía haber sido tan fácilmente anticipable o no. Bueno, la renuncia, o no, la impugnación de Michel Barnier, el ministro del Interior, en un voto en el Parlamento, forzó su salida y, bueno, en estos momentos el presidente Emmanuel Macron tiene que nombrar a un nuevo ministro del Interior, que es, para los efectos prácticos, el que dirige el gabinete y, digamos, el presidente se preocupa de las relaciones exteriores, de la defensa, pero el día a día, bueno, como suelen ser los ministros del Interior, es el gobierno que se encarga de los conflictos internos de manera directa y presencial. Y bueno, ahora está en una situación en que se espera que Emmanuel Macron nombre a un sucesor. Hay mucha discusión de cuánto va a tardar y, según los análisis que se hacen en Francia, todo el mundo se inclina porque el reemplazo sea lo más rápido posible, porque la situación que surgió de las últimas elecciones en Francia es muy compleja. Francia quedó dividida en tres fuerzas relativamente equivalentes, de las cuales digamos, la izquierda tenía una leve mayoría y por eso se pensó que el ministro del Interior podría ser de izquierda, pero Macron optó por alguien de centro derecha, Barnier, y que había sido también aspirante a la presidencia y, en definitiva, esta alianza con la centro derecha, la izquierda quedó muy resentida y colaboró con la extrema derecha de Marine Le Pen, que era el Frente Nacional, se unieron y con eso lograron una mayoría. La derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas. Tal cual. ¿Te acuerdas tú? Exactamente. Tal cual. Y así fue. Y le decapitaron, por así decirlo, metafóricamente, decapitaron a Barnier. Y ahora el dilema para Macron es a quién va a nombrar ministro del Interior y con qué. Es decir, ¿va a ser alguien de izquierda? ¿Va a ser alguien de centro derecha? Bueno, ciertamente no de la extrema derecha. Hay todavía una línea roja de cara a el Frente Nacional o el Rassemblement Nacional, como en Francia, de Marine Le Pen. Hay todavía reparos muy serios, pero ella aparece como la gran ganadora en esta crisis y veremos cómo se resuelve. Esto tendría que, digamos, deberíamos conocer la propuesta de Emmanuel Macron en cuestión de pocos días y veremos cómo sigue, pero es una crisis política importante en Francia. Sí. Bueno, vamos a estar atentos, por cierto, y vamos a traerles todos los pormenores de aquello que suceda en Francia. Vámonos a Corea del Sur. ¿Qué significa estas órdenes muy taxativas, muy brutales, que de pronto se implementan en un régimen que parecía como tan distante del Corea del Norte, donde sí era una dictadura, qué sé yo, de tomo y lomo. De tomo y lomo. ¿Qué pasó en Corea del Sur? Bueno, lo de Corea del Sur tiene una historia bastante compleja, porque Corea del Sur fue una dictadura durante mucho tiempo, después de la guerra civil, o la lucha entre Corea del Norte y Corea del Sur, que fue una guerra muy sangrienta entre 1950 y 53. Y siempre Corea del Sur estuvo bajo la sombra de la posibilidad de una guerra con Corea del Norte, que de hecho ambos países
no han firmado un acuerdo de paz formal. Todavía están en un estado de guerra larvado y hay incidentes y de pronto Corea del Norte lanza cohetes. Pero la situación específica en Corea del Sur, que el presidente Yoon, o Yoon, porque como los anglosajones le dicen Yoon porque es una doble O. La doble O en inglés es U. Sí. Entonces le dicen presidente Yoon, bueno, digámosle Yoon. Como Moon, de luna, exacto, por ejemplo. Tal cual. Y la secta Moon. La secta Moon. Y bueno, este Yoon declaró un estado de sitio que limitaba totalmente ley marcial, es decir, que limitaba la libertad de prensa y constreñía las libertades cívicas, no se podían hacer manifestaciones, y esto nadie entendió por qué lo hacía. Esa es la pregunta, ¿por qué? Yo lo leí, me acuerdo, hace 2 días atrás, dije, ¿qué pasó en Corea del Sur que no nos dimos cuenta hasta que sale una decisión tan brutal? Bueno, los propios coreanos no lo entendieron, y no lo entendió su propio partido. Es decir, su partido en el Parlamento votó en contra del estado de sitio. Es decir, él no consultó ni siquiera con su propio partido. Algunos miembros del gabinete no estaban al tanto de la medida y todo el mundo se interrogaba, ¿pero por qué lo hizo? ¿Cuál fue la razón? Y él en su alocución dijo, mira, hay el tema que sale siempre en Corea, hay un conflicto con Corea del Norte, tenemos información de una conspiración comunista y el anticomunismo en la derecha surcoreana ha sido un elemento muy central y que tiene algún respaldo no tanto en las fuerzas internas en Corea del Sur, sino que de cara al conflicto con Corea del Norte, que es un conflicto real, es decir, hay fricciones cada cierto tiempo y fricciones de cierto volumen, además que la retórica de Corea del Norte es increíblemente agresiva. O sea, al punto, Raúl, que Corea se dividió en dos. Si alguna vez Corea tenía uno, viene la guerra con Estados Unidos en los 50 y se parten dos. Y quedaron familias completas, como pasa a veces en las guerras civiles, como pasó en España en algún momento dado, quedaron familias a un lado y otra parte de la familia en el lado surcoreano. Claro, y Surcorea durante mucho tiempo fue una dictadura de derecha muy dura, pero sí, muy dura. Y todavía hay sobrevivientes de esa dictadura que practicó la tortura. Fue una dictadura real, digamos, con todos los elementos. Pero al mismo tiempo pudo salir en términos de, por ejemplo, su capacidad de generar bienes de producción impresionantes. Tienen hoy día una de las industrias automovilísticas más grandes del mundo, tienen una serie de otras cosas, y eso aparentemente fue después de este movimiento muy duro, muy dictatorial del principio, se generó una Corea del Sur mucho más parecida, si tú quieres, a los estados capitalistas modernos, digamos. Sí, absolutamente. Y el dictador Park, con todas las críticas en materia de derechos humanos y de abusos que cometió, fue el iniciador de lo que se conoce como el milagro coreano. Y realmente tiene aspectos de milagro. De hecho, es interesante el caso coreano porque ellos siguieron un modelo que fue muy criticado en Occidente. Ellos trataron de desarrollar la industria del acero. Y bueno, todo el Fondo Monetario, el Banco Mundial, todo el ejemplo, están locos. Ustedes ni siquiera tienen hierro. ¿Cómo van a dedicarse al acero? Dedíquense a las ventajas comparativas de Corea del Sur. Y el régimen Seúl insistió que iban a desarrollar una industria del acero y esa ha sido la columna vertebral que les ha permitido tener esta industria automotriz tremendamente exitosa, pero no solamente eso, son grandes constructores de buques, por ejemplo, tienen enormes astilleros.
y la industria bienes de consumo. O sea, el auge de Corea del Sur fue, pero realmente increíble, de haber sido un país pobre en los años 50, más pobre que Chile. Sí, es más pobre que Chile y toma la decisión, Corea del Sur, que algunas veces lo hemos conversado, de no solamente exportar materias primas que eventualmente puedan haber, sino que producir, generar valor agregado. Y pasan a haber autos, televisores, hay empresas de todo tipo de Corea del Sur en términos del área digital, Samsung, en fin, un montón de cosas de ese tipo. Y eso se tomó la decisión racional de generar valor agregado y no solamente, no sé. Y contra, como te digo, del Consejo, más que del Consejo, de las orientaciones que le daba Occidente, que veía una competencia naciente y decía, no, ustedes dedíquense, digamos, en Corea del Sur se produce mucho ajo, pero Sí. cantidad, dedíquense a los ajos, por decirlo de alguna manera, pero déjennos la liga importante de los automóviles, los aviones, los buques, computadores. Déjenselo a los países que tenemos la tecnología. Y Corea del Sur ha sido realmente un fenómeno, por eso se habla de un milagro, porque han logrado un estándar de vida bastante alto y lo que es interesante en Corea del Sur, los diferenciales entre la gente de mayores ingresos y menores ingresos son infinitamente menores que, por ejemplo, los que hay en Chile. Si son en la mayoría de los países latinoamericanos estamos hablando de 1,30 en promedio entre el que gana más y digamos el quintil superior y el quintil inferior, bueno, en Corea del Sur es de 1,6. De manera que es una sociedad en muchos sentidos bastante equitativa. Y bueno, tienen, claro, características propias que son asiáticas, son muy trabajadores, muy empeñosos y tienen toda esta cultura que también tienen los chinos de la educación. La importancia de la educación los coreanos le dan, pero realmente casi no hay nada más importante para las familias coreanas que el estudio y a qué universidad van a ir sus hijos. Y eso, digamos, les ha permitido llegar a esta situación tan expectante como la que tienen hoy día. Y dime una cosa, en medio de todo esto que está pasando, ¿cuál es, de alguna manera, las perspectivas, las proyecciones de en qué puede terminar esta situación? Bueno, lo más probable es que haya una acusación constitucional contra el presidente Yoon, que no ha podido justificar de ninguna manera por qué declaró el estado de sitio. Es decir, incluso su propio partido votó en contra de él, pero ahora, digamos, su propio partido ha dicho que no va a participar o no va a contribuir a un voto en el impeachment, en la acusación constitucional, y que, bueno, eso debería ocurrir este sábado y veremos qué pasa si Yoon es forzado a renunciar. Esto es una incógnita si el partido, si la oposición logra reunir los votos suficientes para impugnarlo. Pero la presidencia de Yoon había sido un desastre en las últimas elecciones y por eso quedó en esta situación en que no pudo aprobar un nuevo presupuesto nacional y eso es en esa situación para salir, quebrar el cerco que según él le tendía la oposición, él proclamó este estado de sitio que no tenía ninguna base y no quedó muy claro cuál era la posición de las Fuerzas Armadas porque el presidente, digamos, las Fuerzas Armadas dependen de las órdenes presidenciales y durante las horas que duró la crisis el Parlamento decretó que era ilegal el estado de sitio y ordenó levantarlo. El ejército, las Fuerzas Armadas dijeron, nosotros la mantenemos hasta que el presidente la levante porque no es el Parlamento el que nos da las órdenes, lo que estrictamente, constitucionalmente es así. Y bueno, finalmente el propio Yoon se dio y él levantó después de horas, pero lo que él hizo, ahora queda claro,
fue un salto al vacío, Oye, absolutamente. puede ser que no tenga nada que ver, pero igual a mí me sorprendió, eso lo conversamos también acá. ¿Y qué posibilidades hay de que esté pasando algo que preocupa a Corea del Sur por ejemplo, lo que está ofreciendo y haciendo Corea del Norte en el caso, por ejemplo, de Rusia con Ucrania, que está prestando tropas, está... A ver, prestando tropas es una manera eufemística que digo yo de hacer ejercicio, prepararse, estar en una actividad bélica. Sí, al parecer el interés de Corea del Norte al apoyar a los rusos es ganar tecnología, y especialmente tecnología coheteril. Corea del Norte ha invertido mucho y con cierto éxito en una capacidad coheteril y tiene cohetes ahora, y, digamos, ha podido colocar satélites exitosos. Al principio eran satélites nominales, no nos queda muy claro que transmitían algo o eran capaces de realizar ciertas tareas, pero ahora sí es el caso y han logrado perfeccionar hasta un grado interesante su capacidad coheteril. Y claro, esto es algo que preocupa de sobremanera a Estados Unidos porque Corea del Norte ya se está acercando dentro de su capacidad coheteril de tener cohetes capaces de portar teóricamente ojivas nucleares y alcanzar el territorio continental de Estados Unidos. Digo continental porque pueden llegar a Hawái, pero llegar al continente propiamente es otra cosa, o llegar más allá de Alaska. De manera que esto es una preocupación importante de Estados Unidos y el temor de que Rusia le transfiera tecnología le podría permitir un salto o cubrir aquellas cosas que le faltan. Y claro, el juego cambia radicalmente en el momento que Corea del Norte diga tengo Obvio. una bomba atómica y tengo el cohete para lanzarla. Por cierto, Corea del Norte es un país que se ha mantenido, por lo menos dentro de la lógica de los esquemas políticos, como un partido de izquierda, qué sé yo, pero está generando esta asociación con Putin que evidentemente no deja, ya dejó de ser comunista Rusia, y por lo tanto, ¿cuál es la vinculación ahí? ¿Cuál es la razón para la que Corea del Norte, por ejemplo, apoya a Rusia? Es geopolítica, no corresponde No es ideológica. en absoluto, como tú bien lo señalas, Putin es un gobierno de derecha, sino de extrema derecha. Y su vocación de alianzas internacionales ha sido con partidos de extrema derecha. De manera que ese no es el tema central. O sea, ¿cuál es la lógica ahí? Porque yo me imagino que Corea del Sur debe estar súper atenta a esta relación. Absolutamente vital. Yo creo que, bueno, hay una serie de elementos. Uno de los críticas que se le ha hecho a Yoon en Corea del Sur fue su acercamiento a Japón. Corea del Sur tiene todavía una serie de heridas que no han restañado, que no se han curado de la invasión japonesa y que dejó un saldo bastante amargo. Sí, fue muy duro eso. De esclavitud. Todavía hay se estiman unas 1.800 personas que vivieron la esclavización por parte de Japón. Están mujeres que fueron violadas también en Filipinas, no solamente en Corea del Sur. En fin, hay una situación bastante compleja con Japón y de allí que hay una, digamos, había una crítica implícita a Yoon por la situación de rapprochement, de acercamiento a Japón y la postura de extrema derecha que asumió el presidente Yoon creó bastante fricción dentro de Corea del Sur. Sí, eso es importante recordarlo. Japón, durante la época de la Segunda Guerra Mundial, invadió Corea. Y los relatos que se cuentan, que uno ha podido leer mucho tiempo después de lo que fue, eso fue muy brutal.
Absolutamente. Y bueno, y todo esto se fue sumando a un presidente que no tenía muy poco carisma. Él ganó las elecciones con poco inicialmente y en la midterm election, las elecciones a mitad de mandato, le fue bastante mal y quedó en minoría en el Parlamento. Y esa fue la situación que gatilló su actitud bastante aventurera de tratar de romper el cerco, pero sin tener sustento político de ningún tipo, y eso le valió que declarar el estado de sitio esta semana y tener que levantarlo pocas horas después. Y ahora vamos a ver si sigue o no sigue. Yo pongo en duda que pueda subsistir, porque si, digamos, se dice que es un pato cojo, bueno, este es más que un pato cojo. Oye, Raúl, antes de pasar al libro, ¿todavía entre las Coreas está todo ese campo lleno de vigilancia, minas, etcétera? La llamada zona desmilitarizada. La llamada zona desmilitarizada, sí. Sí, claro, y es la zona desmilitarizada más armada del mundo. Hay que recordar de que Estados Unidos todavía tiene más de 30.000 soldados en Corea del Sur. Claro. O sea, hay una presencia estadounidense. Es una destinación regular. Regular, enorme. De manera que hay ahí una situación bastante crítica. O sea, Corea del Sur sigue siendo una pieza clave y se ha vuelto cada vez más importante también de cara a China. Porque, claro, Corea del Norte tiene frontera con China y Corea del Norte existe en gran medida gracias al respaldo chino. De manera que en toda esta pugna con aroma a una nueva guerra fría, lo que pase en Corea del Sur, sí, y por cierto también en Corea del Norte, es muy importante. Bueno, vamos a estar monitorizando eso muy atentamente aquí contigo, Raúl. Vamos a tu libro del día jueves. Ok, El Rescate. El Rescate. Un vuelo sin retorno. Ah, miércoles. Bueno, es el libro de Claudio Martínez Cerda. El ex director de Gendarmería. Exactamente, él mismo, que ha escrito varios libros, especialmente sobre la fuga de los frentistas. Fue ministro de Justicia también en un momento, ¿no? No, fue ex director de Gendarmería. Exacto. Sí. Y bueno, es un libro ameno, entretenido, que cuenta, es una fantasía que cuento a grandes rasgos sin contar el final, por supuesto. Ya, pero ¿tiene que ver con el famoso rescate? No, lo que tiene que ver es con Pinochet en Londres, en Virginia Waters, y la desesperación de los militares chilenos, de eso trata el libro, de sacar a Pinochet de Londres, sí. Y el libro trata sobre un plan para sacarlo. Todo esto es ficción. Ficción. Bueno, el libro me hizo recordar mucho ese periodo y me consta que un alto funcionario británico me dijo que ellos estaban atentos a la posibilidad o a la tentación que podrían tener algunos en Chile de rescatar a Pinochet. Y que, digamos, pese a que uno veía Virginia Waters y veía unos par de policías, el típico Bobby, como le dicen en Inglaterra a los policías, dándose vuelta por ahí en sus uniformes muy poco agresivos. Parecía todo muy bajo perfil, pero que en la práctica tenían bastante vigilancia. Y en ese sentido discrepo con la novela, en el sentido de que Virginia Waters estaba muy cerca de el gran aeropuerto, el principal aeropuerto de Londres, Heathrow. Exacto. Y entonces el plan es sacar a Pinochet de Virginia Waters y llevarlo a Heathrow y allí embarcarlo en un avión, porque la FACH tenía, según la novela, tenía aviones en Heathrow, cosa que no he podido confirmar, pero me sorprende. No, pero si es novela, pues... Sí, pero digamos... puedes tener aviones el en metro Heathrow. cuadrado en Heathrow vale oro, es decir,
incluso para estacionar un auto en los estacionamientos pagas una fortuna. Tener aviones Hércules en el principal aeropuerto inglés, es decir, hay un aeropuerto militar, Bryce Waters, que está al norte, cerca de Cambridge, y bueno, allí, yo me imagino, si hubiera aviones de la FACH que estaban ahí por algún motivo, hubiesen estado en esa base aérea, o en otra, pero estarían en una base aérea, no en un aeropuerto Pero civil. para todos los efectos prácticos, el libro, para que la gente lo entienda, no es un libro documental, es un libro, pero tiene es una novela que está basada en hechos reales. Exactamente, exactamente. Y transcurre, es un... Por lo tanto, se pueden dar montones de licencias de personajes y de está cosas. lleno de licencias, Claro. lleno. Y por supuesto, eso es la novela, y no pretende ser otra cosa que una novela, pero tiene un final sorprendente. No lo voy a contar, por no, favor. es sorprendente, pero no voy a matar la novela. Pero tiene un final sorprendente, realmente inesperado. O sea, en ese sentido cumple con un requisito de una novela de acción como esta, que, digamos, a lo largo de todo el cuento, digamos, tú crees que las cosas se van a dar de una manera y tiene un giro muy interesante Es que hacia el final. Eso es bueno cuando hay sorpresa. Claro, cuando el escritor intencionalmente te lleva hacia algo que parece obvio que cómo va a terminar y de repente hay un giro brutal que te deja perplejo y eso te atrae más todavía. Claro, y bueno, y Martínez hace gala de su conocimiento del sistema carcelario, Sí, claro. que por supuesto conoce como la palma de su mano, y que, digamos, de toda la cultura que transcurre ahí, tiene algunos elementos de ficción sobre el Frente Patriótico que figura de manera muy importante en la novela. Que, digamos, no necesariamente tienen asidero real. No, pues una novela tiene la ventaja de ser algo, darte la libertad es la libertad de crear cosas. Exacto. Puedes hacer inferencias sobre la base de algunos fenómenos reales, pero es como cuando te ponen en una película, esta película está basada en hechos reales que pasaron, sí, pero es una película novelada. Absolutamente, y eso te da toda la libertad del mundo. Y él dice, digamos, está claro que es una novela y leyéndola te queda absolutamente claro que es novela. Muchas gracias, Raúl, por estar con nosotros un nuevo jueves aquí en Última Mirada. Chao. Que te vaya muy bien. Nos vamos, tengan ustedes muy buenas noches. Mañana muy tempranito en CNN Chile Radio con Carolina Urrejola. El lunes vamos a estar con Tolerancia Cero y también volvemos con Última Mirada. Hasta luego.